dice que la sabiduría, ¿por qué la sabiduría tiene esa virtud de poder ubicar al hombre de nuevo en el camino? Uno, porque la sabiduría existía antes de la creación. Usted tiene que leer Proverbios 8. Dos, porque la sabiduría es el deleite de Dios. Tres, porque la sabiduría siempre está con Dios. Y cuatro, porque la sabiduría se regocija con los hombres. Proverbios capítulo 8, verso 30 al 32, ahí encuentra eso. Por eso la sabiduría tiene la virtud de reubicar al ser humano en el camino de Dios, en el camino bueno, en la vida para ser bien vivida. La cuarta afirmación. Hemos hablado de sabiduría para vivir la cotidianidad. Hemos hablado de sabiduría en las relaciones familiares. Hemos hablado de sabiduría en la convivencia social y laboral. Pero quiero hablarles de una última sabiduría. Pero esa está por encima de todas. Una sabiduría que está por encima de todo lo dicho y de toda aspiración que pueda tener el ser humano en cuanto a lo terrenal se refiere. Es la sabiduría para relacionarse con Dios. Es la sabiduría para tener comunión con Dios. Es la sabiduría que conduce a Dios. Es la sabiduría que nos enseña la obediencia a Dios. Es una sabiduría que nos permite deleitarnos en la presencia de Dios. Es decir, lo que está diciendo ahí en el verso 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren, hermanos, la vida inteligente, la vida que vale la pena ser vivida, es la vida que nos conduce a conocer genuinamente a Dios. La cuarta afirmación es que la sabiduría nos conduce a Dios. Existe, les dije, una sabiduría que está por encima de todo. Es la sabiduría que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos reveló. Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es sabiduría de Dios. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es sabiduría de Dios. ¿Quién la proporciona? Jesucristo, el Hijo de Dios. Un día Juan bautizaba, y entre los que venían a ser bautizados venía Jesucristo. ¿Saben cuáles fueron las palabras de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan estaba diciendo: he aquí la sabiduría de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo añade en su epístola a los Corintios que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es sabiduría de Dios. Pablo dice a los Corintios: ¿dónde está el sabio? Muéstreme en dónde está el sabio. Y estaba hablando a los Corintios, ciudad que queda en Grecia, la ciudad de la nación de los filósofos antiguos, la ciudad de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Tales de Mileto. A ellos le pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Muéstremenlo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Los judíos ciertamente piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para nosotros Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría por excelencia. Y
La sabiduría por excelencia que puede obtener cualquier ser humano es que Jesucristo venga a morar en su corazón. La sabiduría por excelencia es que el hombre y la mujer tengan un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. La sabiduría por excelencia se reflejó en toda su plenitud en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere. Pero cuando Cristo muere, porque nos amó con amor eterno. La sabiduría por excelencia se muestra en la cruz y en la tumba, cuando Cristo va a la tumba por nosotros. Pero la sabiduría por excelencia se muestra en Jesucristo, el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Sabiduría de Dios, mis hermanos. ¿Cuál sería el camino? ¿O cuál sería el paso a dar para comenzar una vida de sabiduría, una vida vivida sabiamente? El primer paso es tener a Cristo en el corazón. Y de ahí en adelante, Él nos mostrará la sabiduría por excelencia.